Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a este tiempo. Siempre será un motivo de alegría y de gozo. He estado sondeando, preguntando acerca de experiencias que estemos viviendo, porque pues obviamente cada uno de nosotros tiene un propio proceso de formación, de trato de Dios con su vida, de aprovechamiento de oportunidades. Hace 8 días tuvimos el testimonio de Laura Sanabria, una niña que está terminando su carrera profesional y estaba haciendo sus prácticas, pero por esto de la cuarentena le tocó suspenderlas. Pero veía cómo Dios aún permitía que en este tiempo, siendo ella de Yopal y no habiendo podido viajar a estar con su familia, se quedó en Bogotá, estaba sola, pero Dios le da esa bendición de poder estar trabajando en los manuales de todos estos respiradores que están siendo diseñados, siendo construidos en la Universidad de La Sabana. Así que en medio de todo siempre hay bendiciones, nunca perdamos esa perspectiva. En medio de todo siempre hay bendición. Lo importante es que uno se enfoque en buscarla. Cuando uno se enfoca en buscar la bendición de Dios, la encuentra. Pero si uno quiere encontrar razones para afligirse, para condolerse, para amargarse, pues obviamente también, y sobran, hay de sobra razones. Pero también las bendiciones de Dios que son las que nos acompañan. Por eso les estamos invitando siempre para que ustedes busquen cuál es la bendición de Dios para ustedes en este tiempo. Hoy quisiera aprovechar este momento para una nueva oportunidad que se presenta en estos tiempos de aislamiento. Quiero presentarles a esta pareja que forma parte del Ministerio del Movimiento de Parejas, Dubán Martínez y su esposa Mariluz. Ayer estuvimos a Colombia Cuida Colombia. Bueno, hoy vamos a tener también nuestros propios artistas, nuestros miembros de la iglesia, y ellos quisieron preparar esta canción, una canción que habla de lo importante que es Dios en estos tiempos. Escuchemos esta canción que ellos han preparado para nosotros.
Muy bien, démosles un aplauso. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Esta mañana ellos me llamaron para contarme que en su tiempo personal de oración, esta canción Dios se la había colocado para que nos la compartiera. Y bueno, le pedimos que lo hicieran y mire, Dios nos sostendrá. Y ese es un mensaje para todos y cada uno de nosotros. Él nos va a sostener. Muchas gracias a Duván y a Mariluz. Muy bien, vamos a iniciar nuestro tema. Pidámosle a Hilda que nos dirijan una oración para que Dios nos bendiga en él. Allí donde usted está, dígale al Señor que tome su mente, tome su corazón y tome todo su ser. Que su vida sea esa tierra fértil donde Él va a sembrar su palabra y que dará en su tiempo el fruto que Él anhela de cada uno de nosotros. Gracias, oh Dios, porque en ti confiamos. Gracias, Espíritu Santo, porque toma nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, toma nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestras angustias y la colocas allí en la cruz de Cristo. Gracias porque tú tomas la vida de tu Hijo, Señor, toma tu palabra y permite que ella sea luz, sal y levadura en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, tomemos la Biblia, nuestro manual de instrucción de cada fin de semana, de cada día a nivel individual y personal. Es la mejor fuente de inspiración. Ahí están las mejores noticias para nosotros siempre. Y obviamente al estudiarla y al comprender lo que a través de ella Dios nos enseña, también nos habilita y nos capacita para este tiempo. Muy bien, voy a invitarles a que volvamos al libro de Jeremías. Este tiempo hemos estado revisando el libro de Jeremías. En el capítulo 9 vamos a estar en los versículos 23 y 24 para comenzar. Jeremías 9, 23 y 24. Si usted está allí y nos acompaña, vamos a leerlo. Así dijo el Señor: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Muy bien, esta porción es una porción como medio perdida en todo esto que venimos estudiando del libro de Jeremías, porque recuerde que Jeremías le está hablando a la nación de Israel en ese periodo de tiempo en que están divididas. La región del norte de Israel, que se llamaba así, Israel, fue llevada cautiva a Siria. Así que ahora Jeremías está enfocado en Judá, la región del sur, y está advirtiéndoles acerca del riesgo que existe que también ellos vayan a cautividad. Y les está hablando las razones por las que pueden ir a cautividad, y efectivamente coincide con lo que en Deuteronomio habíamos visto. Deuteronomio, escrito más o menos unos 700 años antes, decía que si ellos obedecían a Dios, Dios los iba a bendecir en esa tierra, pero que si ellos desobedecían y se apartaban del Señor, ellos traerían consecuencias de dolor y aflicción sobre sus vidas, entre ellas la esclavitud. Así que estamos hablando con Jeremías de todo lo que Dios le está reclamando al pueblo de Judá para que se vuelva a él. Por eso esta porción pareciera estar perdida allí, pero tiene obviamente su significado, porque de pronto Israel confiaba en su sabiduría, la sabiduría de sus sabios. Israel confiaba en la fuerza o fortaleza de sus guerreros. Israel confiaba en la riqueza de sus poderosos, y de pronto ellos decían que aunque viniese una nación contra ellos para invadirles o para tomarles prisioneros y llevarlos cautivos, ellos tenían cómo responder a eso. Y desafortunadamente esa es una de las experiencias más dolorosas y más frecuentes que encontramos en la vida. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en cosas, en personas que de pronto, aunque buena intención y de alguna manera capacidad hay, finalmente llega a un límite. Y entonces cuando se llega a ese límite ya no hay marcha atrás y efectivamente toda nuestra confianza queda vulnerada y finalmente sufrimos el daño que pensábamos que no íbamos a tener. Así que cuando Dios le habla al pueblo de Israel que en lugar de estar reconociendo que lo fuerte, que lo rico, que lo poderoso, que lo sabio y lo entendido era lo que los iba a salvar, Jeremías le está insistiendo: vuélvanse al Señor. Por eso la siguiente parte del versículo es: si en algo se deben alabar o si en algo ustedes deben dedicarse a buscar, es en entender y conocer a Dios. Porque Dios es el que hace misericordia, juicio y justicia. Imagínense que lo que venía era una situación de dolor, de afrenta, de cautividad, y Dios no la quería. Porque Dios es un Dios de misericordia, juicio y justicia, dice.
Yo sé que obviamente todas estas situaciones de alguna manera podemos verlas como una disciplina o un llamado de atención de parte de Dios, pero es simplemente para poder manifestar su misericordia, su justicia sobre nosotros. Es que por eso nos llama la atención. Y bueno, les felicito y sé que lo estamos haciendo y es una tarea que tenemos que reconocer, de estar buscando a Dios con insistencia en este tiempo y estar ayudando a otras personas a que lo encuentren. Hoy me enteraba de un caso de un muchacho joven de 30 y tantos de años, profesional, que en medio de esta situación de trabajo, que obviamente obliga a un aislamiento, llegó un momento en que se le disparó su mente y empezó a arrojar desde su apartamento por la ventana las cosas de su apartamento y tocó que viniera la salud pública y que lo inyectaran y que lo llevaran a una clínica y luego meterlo a una clínica de reposo en este tiempo. O sea, eso puede estar sucediendo y no solamente una vez, se pueden estar presentando más de un caso en esa situación. ¿Por qué? Porque de pronto nosotros tenemos un nivel de confianza puesto en algo que tarde o temprano termina reventándose, termina llegando a su límite. Y cuando eso sucede ya no nos queda más de dónde echar mano y nos desprendemos. Entonces, en ese sentido, la grandeza, la confianza que tenemos en el Señor por su grandeza y su poder nos permite avanzar tranquilos y seguros. Ahora dice allí la riqueza o la sabiduría o el poder, ¿no? Hablando de la valentía, hablando del poder que eso representa. Imagínense solamente por un momento que en este tiempo alguien hubiese podido avanzar en el conocimiento, la sabiduría, y hubiese descubierto ya la vacuna del COVID-19. Imagínense que hubiese podido avanzar de esa manera en su investigación porque muy sabio puede llegar a ser y entonces descubrió cuál es la vacuna que nos puede evitar que esto se siga propagando y que efectivamente podamos comenzar un proceso ya de sanidad y obviamente productivo al 100%. ¿Qué sucedería con esa persona? Obviamente su sabiduría le llevaría a ser reconocido. Si todas aquellas eminencias hoy día que hay a nivel de conocimiento, que están haciendo esos esfuerzos, uno los ve periódicamente en la televisión dándonos anuncios de cómo van las cosas, cómo están trabajando, pues el que llegara a descubrirla, créame que saldría a la palestra, estaría en el trono del reconocimiento, de la alabanza. Y fuera de eso, me imagino que los costos de la investigación serían retribuidos grandemente con la ganancia, de alguna forma. Entonces, sabiduría, poder, riqueza, todas esas pueden venir, pero hay una más significativa y mucho más grande que todas estas. Lo más preciado, dice este versículo, es entender y conocer a Dios. Y esto es lo importante para esta tarde, entender y conocer a Dios. Hablemos un poquito de lo que hemos estado diciendo a través del libro de Jeremías. En Jeremías hemos mencionado, y esta mañana en particular lo hacíamos, de la infidelidad que tuvo Judá, y no solamente Judá, el reino del sur, sino también el reino del norte con respecto a Dios, la infidelidad espiritual. Y decíamos que simplemente es que ellos se habían comprometido a obedecer a Dios, a buscarlo, a amarlo, a servirlo, a seguirlo, a consultarlo, pero con el tiempo se fueron apartando de Dios y buscaron hacer todo eso, pero con los dioses de las naciones a donde ellos fueron. E inmediatamente en este capítulo 8, capítulo 9 encontramos eso, que Israel está adorando, está amando, está sirviendo, está consultando, está siguiendo a los dioses de las naciones a las que ellos mismos conquistaron. Y estábamos diciendo que esa es la más grande necedad, ¿no? Si usted mira en el capítulo 10, adelántese un poquito mientras estamos en el 9, en el 10, en el capítulo 10, en el versículo 3 habíamos dicho esta mañana, porque leño de bosque cortaron, obra de mano de artífices con buril. Los dioses a los que finalmente Israel había terminado adorando eran hechos de leño de bosque o de piedras que los habían trabajado los artífices. Y de alguna manera usted sigue leyendo esos versículos que van ahí en el capítulo 10 y encuentra que obviamente esos eran artículos que necesitaban aún un soporte adicional como era clavarlos, tenerlos firmes en un pedestal para que pudiesen ser adorados. Imagínense, esos dioses a los que adoraban ni siquiera tenían la capacidad de sostenerse por ellos mismos. Esos dioses que adoraban de alguna forma ni siquiera podían hablar, ni podían contestarle a sus deseos y peticiones. Pero era la necedad en la que había caído Israel, decíamos. Habían dejado al Dios verdadero, al Dios que los había guiado, al Dios que se había manifestado a ellos,
al Dios que muchas veces a través del desierto, a través de situaciones y circunstancias que vivieron, les había demostrado que era un Dios real, vivo, verdadero, y habían caído en esto, en la infidelidad espiritual. Como muchas veces suele pasar, solo que hoy día nuestros dioses no son de pronto los tótem que veíamos en el pasado, esos dioses que se hacían de escultura, de madera o de piedra. Hoy día tenemos otros dioses en los que también confiamos y a quienes consultamos. Obviamente hay muchos hoy día gurús en muchas áreas y nosotros muchas veces la palabra de ellos es como si fuera palabra de Dios, lo que dicen los economistas, lo que dicen los filósofos, lo que dicen los religiosos, y de alguna manera nosotros hallamos en esas palabras como el sentido y dirección, pero créanme que como Dios, nadie. Por eso en ese pasaje hablaba de que semejante a Dios, ¿quién? Si usted mira en el capítulo 8, versículo 2, lo que ellos estaban haciendo, y déjenme hacer un recuento a través de este momento, en el versículo 2 del capítulo 8 dice que Israel había amado, adorado, servido, consultado, seguido a estos dioses. Y que de alguna forma lo que debieron haber hecho con Dios, que les tomaba el mismo tiempo y esfuerzo, terminaron haciéndolo con lo que no valía. Porque mire, si usted de alguna manera va y adora a un ídolo, o usted le dedica tiempo a una persona para escucharle, que le dé consejos, recomendaciones y dirección, pues es el mismo esfuerzo y mismo trabajo que usted tiene de ir a la Biblia, arrodillarse delante de Dios y decirle, Señor, necesito sabiduría. Y tú eres a quien yo consulto porque más sabio que tú no existe. Y mejor que nadie, porque tú conoces el futuro de las cosas. Los hombres nos vamos midiendo hacia el futuro con respecto a lo que podemos hoy día considerar dirección, tendencia y que será la influencia del futuro, pero tú mejor que nadie lo conoces. Solo que hay mucha gente que dice, pero yo lo he hecho, yo me he puesto de rodillas, yo le he pedido a Dios que me hable, pero Dios no me habla. Yo no escucho la voz de Dios. En cambio, si yo llamo a alguien y le pido por teléfono un consejo, me lo da y le escucho. Muy bien, pues obviamente hay que orar para que Dios nos escuche, pero hay que leer la Biblia para escuchar a Dios. Porque la Biblia es la palabra de Dios y a través de ella Dios nos enseña. Ahora también me dirán, pero es que yo leo la Biblia y no le encuentro sentido, ni significado, ni me da respuestas específicas. Bueno, en la medida en que nos acostumbramos, en la medida en que vamos aprendiendo a consultarla, a leerla, a dejar que el Espíritu Santo empiece a impactar nuestro corazón a través de ella, vamos escuchando mejor a Dios. Eso es como cuando usted conoce a una persona por primera vez. Obviamente usted puede tener un trato inicial y relacionarse y saber quién es y de dónde viene y qué profesión tiene y qué ocupación desempeña. Pero si usted la escucha solamente una vez, seguramente si en una semana o un mes vuelve a llamarle, usted no identifica su voz. ¿Por qué? Porque no ha tenido una relación permanente. Pero si usted empieza con una relación permanente, frecuente, y usted empieza a escucharlo más seguido, seguramente a usted le quedará más fácil identificar su voz. Así sean muchas personas las que estén hablando, de alguna manera usted identifica la voz. Eso es como cuando nosotros oímos a la esposa o al esposo o a los hijos. Independiente de que haya gente alrededor, nosotros identificamos rápidamente la voz de aquella persona con la que hemos tenido más relación, más convivencia. Entonces, de alguna forma, había que hacer eso, buscar a Dios y Dios les iba a hablar. Pero ellos terminaron buscando a los dioses que los escuchaban, pero no les respondían, porque teniendo boca no hablaban. A los dioses que no podían intervenir en sus vidas porque teniendo pies no podían caminar. Recuerda que eso lo vimos ahí en los capítulos 10 del libro de Jeremías. Es impresionante. Y por eso decíamos que de alguna forma el Señor les habla de su necedad, de su torpeza, y por no decir la palabra más fuerte que Dios utiliza para ellos, que eran la brutalidad. Eran brutos, pues. ¿Cómo no se daban cuenta? Si hacen dioses de sus propias manos, ellos son los creadores y terminan adorándoles como si ellos fueran los ídolos que hicieron la respuesta a sus vidas. Muy bien, ¿qué les había llevado a esa decisión? Pues obviamente que no conocían bien a ese Dios. Ahora usted me podrá decir, pero ¿cómo que no lo conocían? ¿Acaso no es el Dios de Israel con el que siempre habían caminado? Pero recuerde que estamos hablando 700 años después de haber entrado a la tierra prometida. Y de seguro que los que entraron con Josué y con Caleb a la tierra prometida, que habían visto las manifestaciones de Dios, que habían oído aún la voz de Dios en el Sinaí, que habían escuchado a través de Moisés lo que Dios tenía, para ellos sí era más fácil identificar la voz de Dios. Pero aquí han pasado generaciones y generaciones y generaciones.
vinieron los jueces, vinieron después los reyes, por último los reyes cuando los reinos estaban divididos en el norte y en el sur. Y ellos escucharon a los hombres, pero se olvidaron de escuchar a Dios. Y por eso terminaron buscando a ver quién les hablaba y se fueron de Guatemala a Guatepeor, porque terminaron consultando a quien no debían consultar. ¿Por qué? Porque no conocían a Dios. Por eso el versículo 24 de este Jeremías 9 que estamos mirando dice, si algo el hombre debe reconocer de lo que se debe jactar de alguna forma, es en entenderme y conocerme. La gente se pregunta, ¿y dónde está Dios en este tiempo? ¿Y por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Dios no facilita la respuesta y salida de esta situación? Bueno, a veces no entendemos a Dios por qué hace lo que hace o por qué permite que suceda lo que sucede. A veces no lo entendemos. Y no lo entendemos es porque menos le conocemos. Esta expresión de este versículo es interesante, entender y conocer. Yo lo primero que hago normalmente con una persona es conocerla y luego trato de entenderla. Porque si yo juzgo a una persona sin conocerla por lo que hace, puedo estarle juzgando mal, porque no entiendo las razones o propósitos por lo que lo hace. Y nos ha sucedido que a veces una persona llevó a cabo una acción o hizo un comentario y nosotros inmediatamente le juzgamos y le censuramos. ¿Por qué? Porque de pronto no conocemos el contexto de por qué dice lo que dice o por qué hace lo que hace. Pero si le conociéramos, sería mucho más fácil entenderlo y comprenderlo. La gente juzga a Dios porque no lo entiende, pero no lo entiende es porque no lo conoce. Entonces, el punto de partida en todo esto es conocer a Dios. A nosotros nos puede haber pasado lo que le pasó a Judá, y es que después de mucho tiempo, Dios se fue quedando en el olvido. Y entonces hoy, como en ese tiempo, hablar de Dios es una cosa extraña. Aunque usted no lo crea, y yo sé que usted, obviamente, como familia que es creyente y a sus hijos y de pronto sus padres y sus hermanos, a usted le queda difícil creer esto, pero yo he escuchado personas que me han dicho, es que en mi casa, desde que yo me conozco, nunca se habló de Dios. Yo he escuchado de algunas personas eso y me ha llamado la atención. ¿Cómo es posible que en el siglo XXI haya familias que no hayan en su casa escuchado hablar de Dios? Claro, sí pueden haber escuchado de Dios por fuera de su ambiente familiar. Pero recuerde que lo que el Señor decía en Deuteronomio es que los padres tenían que enseñarle a sus hijos, estando en la casa, cuando salieran al campo, o cuando se levantaran o cuando se acostaran. Porque lo que los padres no enseñemos a nuestros hijos no les va a importar afuera. Si no les hablamos de Dios, independiente de que afuera hablen de Dios, a ellos no les va a llamar la atención, no les va a interesar. Hay otras cosas que les interesan más en esta época. Entonces, en ese sentido, hay que hablar de Dios y efectivamente en la medida que hablemos de Dios, que vayamos dándole a conocer a Dios a nuestros hijos o a nuestros familiares o a nuestros amigos, a nuestro entorno, es mucho más fácil que conociéndole ellos, le puedan entender. De pronto usted es una persona que en este tiempo se ha acercado a conocer a Dios y en la medida en que ha ido escuchando cómo es Dios, cómo se revela a través de su palabra, usted puede ir entendiendo mejor cómo es que Dios es un Dios de misericordia, juicio y justicia. No de pronto como a veces nosotros imaginamos que es un juez estricto, que no perdona a nadie, que cualquier error lo cobra caro. Y resulta que ese versículo lo que dice es, entiéndanme que yo soy un Dios de misericordia. Yo soy un Dios de justicia. Cuando yo actúo, lo hago de la manera más justa y aplico misericordia, porque de pronto, si fuese solamente por justicia, ninguno de nosotros sobreviviría. Pero su justicia siempre va combinada con su gran misericordia y por eso nos da oportunidades. Conocer a Dios. Ahora, la mayoría de nosotros seguramente hemos venido conociendo a Dios. Una de las cosas que he podido agradecer esta semana con los pequeños grupos que nos reunimos entre semana es que tengamos una reserva de conocer a Dios que viene de años atrás. Hay algunas personas que llevan 20, 30 años o más. Hay personas que llevan unos cuantos años, una década, de pronto los últimos 5 años, o hay personas que llevan 1 o 2 años, pero de alguna forma ese conocimiento previo nos ha ayudado porque ha sido el acopio de información que en este momento tenemos para responder. Recuerde que le he estado diciendo que uno responde con lo que tiene. Nosotros tenemos un conocimiento de Dios, una experiencia de Dios en nuestras vidas y podemos responder de una manera diferente al que no lo conoce.
Por eso no debemos ser tan críticos para juzgar a aquel que dice, es que yo no tengo respuesta en esta situación difícil y compleja, mi vida se va a acabar aquí, mi crisis económica me va a llevar a la quiebra. Y uno le dice, no, pero confía en Dios. Para esa persona que yo le diga eso, no significa lo mismo que para mí, porque esa persona no tiene esa información previa. De pronto no ha tenido esa experiencia antes, nosotros sí. Por eso hay que tener misericordia, como Dios de nosotros, nosotros de otros. Y cuando una persona le responde a usted a veces hasta agresivamente, le dice, pero ¿usted cree que Dios va a solucionar este problema? ¿Usted cree que Dios me va a sacar de esta situación de quiebra? ¿Usted cree que Dios me va a dar empleo? Usted sabe que sí lo puede hacer. Pero usted no puede ir a juzgar a esa persona diciéndole, yo sí creo, pero usted es un incrédulo. No, entienda que esa persona no conoce a Dios. Y obviamente no puede entender cómo Dios sí puede solucionar su problema de esta época. Y a usted se lo tengo que decir de pronto. Usted está comenzando a conocer a Dios y yo tengo que decirle, mire, Dios es un Dios fiel. Pero vaya caminando poco a poco en la medida que usted le va conociendo y va descubriendo cuán grande y fiel es Dios. Y que toda necesidad de cualquier tipo, salud, económica, laboral, relacional, de todo tipo, Dios tiene respuesta para ella. Pero vaya conociéndolo. Mi intención en esta tarde es a través de este versículo ayudarle a que usted entienda cómo puede conocer mejor a Dios. Y para que conociéndole usted pueda entender qué está haciendo Dios en este tiempo para usted y los suyos. Muy bien, voy a referirme mientras usted está ahí en Jeremías a un versículo de 1 Corintios 8:2. Dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Este es un versículo que nos ayuda. Porque muchas veces nosotros decimos, no, pero si yo conozco de Dios. Bueno, usted de pronto tuvo esa fortuna de estudiar en un colegio religioso o de que en alguna manera usted durante el transcurrir de su vida haya escuchado hablar de Dios. Muy bien, eso sirve, eso es bueno. No importa que no haya sido muy profundo, no importa que haya sido muy extenso. Lo poco que usted conozca de Dios es muy bueno, es un punto de partida. Pero no es todo. Si alguno se imagina que ya lo sabe todo, dice la Biblia, no lo sabe como debería saber. Es más, yo llevo muchos años y como familia nosotros llevamos muchos años de conocer a Dios. Muchos de ustedes llevan años de conocer a Dios. ¿Y cuál puede levantar la mano para decir, nosotros conocemos perfectamente a Dios? Ninguno de nosotros lo puede hacer. Yo conozco a Dios mucho más de lo que le conocía hace 10, 20, 30 años atrás. Pero créame que aún me falta mucho por conocer de Dios y para poderle entender mucho mejor de las cosas que hace. En este tiempo mi corazón está confiado porque sé que Dios, independiente de que no lo vea, Dios tiene el control de esta situación. Al menos sobre aquellos que en Él confían. Dios tiene el control y lo está direccionando todo para bien. Eso lo creo yo. Pero ¿por qué Dios ha permitido esto a nivel global, a nivel que involucra a todas las naciones en el planeta? No lo sé. Ahí yo todavía no puedo decirle, entiendo la voluntad de Dios. Sería necio de mi parte decir, no, es que yo sé por qué Dios permitió que tantos murieran en Italia, en España. Yo no lo entiendo. Porque el conocimiento de Dios es tan grande que aún no he llegado a comprender esas decisiones de Dios que involucran a todo el planeta. Pero por eso este versículo nos dice, no importa cuánto conozcas de Dios, cada día tienes la opción de conocerle un poco más y mejor. Si usted conoce poco, puede conocer mucho. Si usted ya conoce mucho, puede conocer más. Si usted no entiende a Dios, puede llegar a entenderlo. Si usted entiende algo de Dios, puede entenderlo mejor. Y como esto es insondable, porque miren lo que dice Romanos en el capítulo 11, en el versículo 2 o 3, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Profundidad. Hoy día estamos esperando que los científicos en su conocimiento profundicen hasta descubrir de qué manera podemos neutralizar este virus. Y seguramente han ido profundizando, han ido cada vez bajando un poco más, se están aproximando, ojalá que sea lo más rápido posible, pero es que es tan profundo el conocimiento para llegar a descubrir de qué se trata esto del coronavirus, que cuando lleguemos a descubrirlo podemos neutralizarlo, pero lo que dice aquí la Biblia es cuán insondables y profundas son
la ciencia y el conocimiento de Dios. O sea, ¿quién puede decir que ha profundizado tanto, 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 tanto que ya lo conoce todo? No, hemos ido profundizando. Algunos tienen metros, otros tienen kilómetros de profundidad, pero llegar al fondo de conocer a Dios, creo que ninguno de nosotros. Es más, como dice Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien enviaste. O sea, que la vida eterna es necesaria para llegar a conocer a Dios. Y si la vida es eterna para conocer a Dios, el Dios es eterno y nunca le podremos conocer plenamente. Así que de alguna manera, esto de conocer a Dios es una aventura que nunca va a terminar. Y es una hermosa aventura, le digo. Conocer a Dios es mucho mejor que tener plata. Es mucho mejor que tener poder. Es mucho mejor que tener conocimiento. Porque eso dice Jeremías 9:23. Si se alaban los ricos, si se alaban los sabios, si se alaban los poderosos, alábense en entenderme y conocerme. O sea, es mucho más valioso llegar a conocer y entender a Dios. Y es una opción y posibilidad que todos y cada uno de nosotros tenemos. Pero ¿cómo podemos entonces avanzar en ese conocimiento de Dios? ¿Cómo podemos profundizar en el conocimiento de Dios? Bueno, yo quiero en esta tarde, sin que haya una fórmula mágica, sin que haya un 1, 2, 3, un ABC de las cosas, por lo menos que tengamos en cuenta algunos pasos que podemos seguir. El primero de ellos se llama el conocimiento intelectual. De alguna forma, usted en este momento está escuchando lo que estamos leyendo de la Biblia. Y efectivamente ese conocimiento de la lectura de la Biblia está llegando a su mente, a su área intelectual. Usted está escuchando y está razonando lo que estamos diciendo, lo que estamos leyendo de la Biblia, porque no estamos haciendo otra cosa sino leer lo que dice la Biblia y darle sentido para que podamos comprender. Muy bien, este es el primer paso. Es el paso de escuchar y de empezar a razonar con ello. Es un paso importante porque hay muchas personas que ni siquiera se toman el tiempo ni para leer la escritura ni para escuchar acerca de ella. Y qué bueno que usted, cuando yo le pido que abra la Biblia, la abre. Porque usted puede estar escuchando lo que yo leo, pero usted puede estar leyendo lo que estamos escuchando. Y entonces el sentido de la vista y el sentido del oído y todo eso ayuda para que su proceso de razonamiento tenga más elementos. Porque yo puedo pasar por algo de la lectura, pero usted lo está haciendo y efectivamente ahí en la lectura y la afirmación del sonido de las palabras que estoy dando le ayudan a usted a tener una comprensión de la escritura. Eso es bueno, es el primer paso. Si usted nos está acompañando por primera vez o si recientemente usted nos está acompañando, bienvenido siempre. Y si quiere escucharnos, escúchenos, por favor. Escuche lo que decimos de la Biblia. Ahora, seguramente la mayoría de ustedes llevan mucho tiempo escuchándolo. Nunca deje de hacerlo. Nunca deje de hacerlo porque si alguno se imagina que sabe algo, no sabe todo lo que podría llegar a saber. Entonces siempre tener un oído atento. Y no importa quién sea el que hable, porque a veces nosotros seleccionamos. Si es una persona que para nosotros genera confianza y nos genera seguridad porque le conocemos, porque de alguna manera nos hemos relacionado con esa persona, le escuchamos atentamente. Pero si fuera una persona que de pronto viene y nos canta, como hicieron Mariluz y Duván, y usted no les conoce, de pronto usted nunca les ha visto y de pronto nunca le verá. ¿Pero qué dijeron ellos? Que en medio de toda situación y circunstancia Dios nos sostendrá, dijeron. Muy bien, eso es muy importante. Sépalo usted, que no importa la noche oscura, que no importa el día difícil, el Señor siempre le va a sostener. Esas palabras que usted escuchó son un punto de partida, porque de pronto su corazón necesite eso. De pronto su corazón necesita escuchar una palabra que diga, tranquilo, tranquila, yo te sostengo. Si usted pudiese oírla audiblemente de Dios, qué bueno sería. Pero muchas veces Dios habla a través de su palabra. O Dios utiliza las palabras de otros para hablarle. Y escuche lo que Dios le está diciendo. Él le sostendrá. Él le sostendrá seguro. Tranquilo, tranquila. Sé que no es fácil entenderlo. Sé que a veces no es fácil llevarlo a la experiencia. Pero tenga la certeza de que si usted camina con el Señor, usted va a experimentar cómo Él le sostiene de su mano derecha y le dice, no temas. Y le sacará adelante. Y ese es mi gran anhelo y mi gran deseo. Pero no es suficiente escuchar. Veamos una historia muy conocida para nosotros. Judas.
¿Cuánto no escuchó Judas de Jesús? ¿Recuerdan? Judas fue uno de los discípulos de Jesús y estuvo en las experiencias masivas de Jesús, cuando hubo una multitud y escuchó y vio cómo Jesús actuaba. También estuvo en los momentos privados de Jesús con sus discípulos, donde se sentaba con ellos a hablarles, a enseñarles, a revelarles las cosas que el Padre le había mandado a que nos comunicara. Judas todo eso lo escuchó, pero al final, cuando llegó el momento decisivo, Judas le traicionó. Todo lo que había escuchado no fue suficiente. Ya tuviésemos nosotros el privilegio que tuvo Judas de escuchar a Jesús directamente, de verlo actuar, de ver los milagros que hacía. Ya tuviésemos nosotros ese privilegio. ¿Cómo sería nuestra vida si nosotros lo hubiésemos podido conocer de esa forma? Judas lo conoció así, pero se quedó solamente con escuchar. Ese es el primer paso, porque la fe viene por el oír. Así que hay que escuchar al Señor, pero no es todo lo que se puede y se debe hacer. Hay que ir un poco más allá. Judas no fue más. Cuando ya Jesús dijo, miren, es necesario que el Hijo del Hombre padezca y que sea juzgado y muera, ya a Judas eso no le pareció. Ya eso no formaba parte de lo que él en su expectativa tenía. Él quería de pronto ser el ministro de Hacienda, del tesoro de Jesús cuando instaurara su reino. Y cuando Jesús dijo, no, yo tengo que morir, él dijo, no, un momentico, yo en este sí no me voy. Y se bajó de ese bus y fue y vendió a Jesús por 30 monedas de plata. Y ni siquiera le sirvieron las 30 monedas de plata para comprar el terreno donde finalmente lo enterraron, ¿recuerdan? Porque no fue él el que lo compró. Él devolvió las monedas y finalmente dijeron los que lo habían vendido o a quien habían pagado, dijeron, pues compremos el terreno donde lo sepultemos, porque finalmente se ahorcó. No fue suficiente escuchar. ¿Qué es necesario hacer? Ir un poco más allá. Es necesario, además de escuchar la palabra de Dios y saber qué es la verdad y que esa verdad es completa, necesitamos ir a un nivel de comprensión. Escucha y comprensión. Ahora, la comprensión no necesariamente es una facultad de nuestro razonamiento, de nuestra capacidad pensante. Cuando usted está escuchando, está haciendo uso de su capacidad pensante, de su razonamiento. Y de pronto usted está diciendo allí donde está ese razonamiento está adecuado. O de pronto está diciendo, yo no creo en ese razonamiento. Yo tengo otra forma de pensar. Bueno, está bien, respetable. Pero yo le puedo hablar de no solamente lo que comprendo racionalmente, sino lo que de alguna manera he llegado a comprender espiritualmente de lo que ese razonamiento a través de la palabra de Dios me ha dado. Para mí, y esto es respetando su posición personal, para mí la palabra de Dios, eso es palabra de Dios. Y aunque siendo palabra de Dios es demasiado grande para comprenderla toda, tengo algún entendimiento de esa palabra de Dios, un entendimiento espiritual de esa palabra. Por eso puedo hacerlo con confianza en esta tarde, decirle, mire, yo esta palabra que estudio y que llevo estudiándola años, me ha llevado a un convencimiento espiritual de que efectivamente no solamente la palabra de Dios, sino que es verdad todo lo que ella dice. Ahora, si me preguntas si la conozco toda, no, la he leído varias veces. Pero eso no me da un conocimiento total de la palabra de Dios, porque cada vez que la leo, cada día nuevo que la leo, tengo un conocimiento mayor, una comprensión mayor de la palabra de Dios. Y se lo voy a poner con un ejercicio sencillo. Usted tiene una lámpara, de pronto aquí yo tengo 2 lámparas y tengo unos bombillos propios de la instalación de la casa. Muy bien, yo a esa lámpara la tengo conectada al toma corriente. Y los 110 voltios que normalmente están allí o que viene la corriente alterna por el interruptor o por el enchufe, pasa a la lámpara. Y cuando yo acciono el disparador de la luz, inmediatamente se enciende el bombillo. ¿Con cuánta luminosidad se enciende el bombillo? Eso depende de los voltios del bombillo. Porque usted puede prenderlo con un bombillo de 20 voltios, ¿y qué hace? Una luz muy tenue. Si usted tiene de 50, si usted tiene de 100, si usted tiene de 150, obviamente la capacidad lumínica que usted tiene allí es mayor, pero es la misma corriente.
solo que los voltios para lo que fue diseñado ese bombillo, más o menos, permite una mayor iluminación o una menor iluminación. La palabra de Dios es verdad. Y cuando usted se conecta con ella, la palabra de Dios empieza a llegar a su vida. Solo que nuestra capacidad de voltaje que tenemos puede ser de 20, de 30, de 50, de 100, de 150. Y por eso de alguna manera tenemos una capacidad de comprensión, no porque seamos más inteligentes, sino porque en la medida en que hemos ido conociendo de Dios y hemos ido relacionándonos con Él, nuestra capacidad de voltaje, de comprensión, de iluminación de Dios a nuestras vidas ha ido creciendo. Hace 40 años, mi conocimiento de Dios era reducido a lo que en mi familia y en la institución académica en que estudié, el Colegio de La Salle, me enseñaron los curas lasallistas. Pero en 40 años he venido conociendo a Dios de forma personal y a través de su palabra. Y mi comprensión de Dios ha ido creciendo. Y sin jactarme de ello y sin decir que lo conozco completamente, hoy tengo una comprensión de Dios mucho mayor que hace 30 años. Esto no quiere decir que yo sea más inteligente o más santo que usted. Usted puede ser una persona mucho más brillante y seguramente sus caminos pueden ser mucho mejores que los míos. Pero el hecho de haberme relacionado con Dios, no solamente escuchando una vez o unas cuantas veces, sino escuchando, leyendo, estudiando, profundizando en esta verdad, porque es la misma, la palabra de Dios, la capacidad de comprensión ha ido creciendo. Y qué bueno que usted tenga un nivel de comprensión de Dios más que el que simplemente alcanza a escuchar. Ahora, vimos el caso de Judas, escuchó y su nivel quedó ahí. Por eso fue que finalmente decidió entregar al Señor. Pero veamos otro discípulo que escuchó y su nivel de comprensión creció. Pedro. Y es interesante, Pedro fue uno de los que más revelación tuvo. Voy a leerles un pasaje que está en Mateo capítulo 16, del versículo 15 al 17. Dice, voy a leer desde el 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es una pregunta. Es una pregunta que Jesús hace a sus discípulos diciéndoles, ¿qué nivel de comprensión tiene la gente que me ha escuchado? ¿Qué dicen acerca de mí a la luz de lo que han escuchado? Esa fue la pregunta. Entonces ellos empezaron a responder en el versículo 14. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o algunos dicen que algún profeta. Qué interesante. Mire el diferente nivel de comprensión que cada persona tenía de lo que había escuchado. Algunos dijeron que era Elías, de pronto porque habían oído que Elías había hecho unos grandes milagros. De los más grandes milagros que hay en el Antiguo Testamento, los hizo el profeta Elías. Entonces ellos viendo que Jesús había multiplicado los panes, los peces, que había dado vista a un ciego, que había levantado un paralítico, ellos dijeron, no, es que mi nivel de comprensión de él es que es un hombre tan poderoso como Elías. Pareciera ser el mismo Elías del pasado. Bueno, otros dijeron, no, es Juan el Bautista, porque es que las palabras que él nos comunica nos llevan a arrepentirnos de nuestros malos caminos. Y entonces, como Juan el Bautista hizo, predicó el evangelio del arrepentimiento para luego ser bautizados por agua y por fuego. Ese es el nivel de comprensión de ellos. Otros dijeron que era Jeremías. Imagínense el Jeremías que estamos estudiando en esta época. Cada uno de ellos tenía un nivel de comprensión diferente. Entonces Jesús hizo la pregunta de oro, versículo 15. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Esta es la pregunta de oro. ¿Y tú qué dices que soy yo? Ya dijiste lo que otros en su comprensión dijeron. Y miren, esto es importante, porque a veces nosotros decimos que creemos lo que hemos escuchado que otros creen. O sea, nosotros repetimos lo que otros dijeron a la luz de su comprensión. Y esto tiene que ver con científicos, sabios, entendidos, o con el vecino. Y a veces uno repite lo que dijeron otros. Y lo repite como si fuese su propia comprensión. Jesús les dijo, mire, ellos opinan así,
Pero ustedes personal, individualmente, ¿qué opinan que soy yo? Y ahí es cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mejor dicho, si estuviese en ¿Quiere ser millonario? Y esa fuese la pregunta última para el premio mayor, se lo ganó. Su nivel de comprensión estaba al máximo. Los otros decían que eran Elías, se equivocaron. Juan el Bautista, se equivocaron. Un profeta, se equivocaron. Jeremías, se equivocaron. Pero Jesús dijo, eres el Hijo del Dios viviente. Se prendieron las luces, ganó el premio mayor, la revelación de Dios. Y mire lo que dice Jesús en el versículo que sigue. Entonces Jesús le respondió, versículo 17. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire la palabra que usa Jesús aquí con Pedro. Te lo reveló. No es un nivel de escuchar y de simplemente una comprensión intelectual. Hablamos de una revelación, algo que va mucho más allá de nuestra comprensión intelectual. Usted me podrá preguntar, ¿y qué tanta confianza tiene usted en Dios? Yo tengo mucha confianza en Dios. Quisiera tenerla toda, pero tengo que ser sincero. Hay momentos en donde aún mi propia fe tiene cuestionamientos. Pero ¿por qué tengo una buena confianza, creo, en Dios? Porque he comprendido cosas que no solamente fueron las que escuché, sino las que de alguna manera Dios bajó a mi corazón, porque Jesús le dijo a Pedro, esto te lo puso mi Padre en tu corazón. Yo siempre he dicho, perdóneme que se lo repita hoy. La gente me dice, bueno, ¿y usted por qué sabe tanto de la Biblia? ¿Sabe por qué? Porque yo he estado repitiendo 40 años esto mismo. Y he estado viviendo con el Dios que la Biblia me da a conocer. Y he estado conociéndolo y viéndolo actuar y he llegado a tener un nivel mínimo de comprensión de Dios. Y lo digo de esta forma, es que por tarado que yo fuera, por bruto que yo fuera, después de tanto tiempo de estarme relacionando con Dios, no podría seguir estando en el mismo nivel de escucha que estuve hace 30 o 40 años. O sea, quiero decirle y de una vez aclarar que eso no se trata de los que son elegidos e iluminados. Esto no se trata de eso. El conocimiento no es solamente para algunos. La revelación de Dios no es solamente para algunos, porque a veces nosotros nos apropiamos de ese derecho. No, es que a mí Dios me ha revelado y a ustedes no les puede revelar. A mí me lo revela para que yo se los diga a ustedes. Eso es mentira. Eso es falso. Y si una persona viene con esa presunción, tenga cuidado con lo que está escuchando de ella. Dios a usted también le habla y Dios también a usted, a su corazón le revela. Y eso es lo que finalmente a usted le da mayor seguridad y confianza. No lo que le estoy diciendo yo, sino lo que Dios a usted le ha dicho, que de pronto en este momento yo le estoy afirmando. Pero Dios se lo había dicho a usted. Y espero que siga creciendo en esa experiencia. Que no solamente se quede con lo que yo le puedo decir y usted escuchar, de lo que usted pueda razonar en esta hora que estamos hablando, sino que usted con el Señor trabaje de tal forma que el mismo Dios le diga, bienaventurado eres, porque esto te lo revela Dios a tu corazón. Y eso es cada día. Esa experiencia es diaria en la vida del Hijo de Dios. Una experiencia de revelación. Mire que Pedro fue más lejos que Judas. Judas se quedó con lo que escuchó y cuando llegó el momento tomó una decisión errada y equivocada y cuando quiso arrepentirse de ella simplemente tomó una decisión equivocada. En vez de ir a Jesús a decirle perdóname porque te vendí, no comprendí cuál era tu propósito, simplemente se ahorcó. En cambio, mire a Pedro. Tú eres el Hijo del Dios viviente, bienaventurado eres. Segundo nivel, nivel de comprensión. Llámelo así, nivel de revelación de Dios a su vida. El primero es escuchar y tengo un nivel de comprensión intelectual. El segundo es un nivel de revelación que Dios va hablando a mi corazón. Y si podemos usar un término, digamos que de la mente al corazón bajó la información. Lo que yo oí ahora ya bajó a mi corazón y la tengo como algo guardado aquí en mi corazón. Con razón alguien decía que la distancia más grande que existe en el mundo no se mide en kilómetros, se mide en centímetros. La distancia que hay entre la cabeza y el corazón. Porque ¿cuánto demora bajar una verdad que tenemos acá?
a volverse una convicción acá. Y son apenas unos centímetros. Pero ¿cuántas veces hemos escuchado, nos han repetido, y cuando por fin llega a bajar al corazón, uno dice, ahora lo comprendí, ahora lo entendí. En una corta distancia, y le tomó años entenderlo. Bueno, ojalá que sea más frecuente, que no tengamos que esperar años para comprender lo que escuchamos, sino que en la misma medida en que escuchamos, nuestra actitud de corazón, nuestra disposición para comprender a Dios, permita que esas verdades bajen a nosotros. Pero aún esta revelación espiritual no es suficiente. Recuerde que decíamos en 1 Corintios 8, decía, si alguno cree que sabe, no lo sabe todo, como debería saber. O como decíamos en Romanos 11, dice, cuán profundas son las revelaciones de Dios. O sea, hay mucho más. Llegar a tener la comprensión de que Cristo era el Hijo del Dios viviente fue un gran descubrimiento por parte de Pedro. Pero no lo era todo. Vayamos a un nivel mayor y usemos la misma ilustración de Pedro. Vayamos a un nivel mayor. Miremos, por favor, voy a leerle una historia de Pedro y seguramente usted inmediatamente la va a traer a colación a su mente. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar diciendo, no conozco al hombre. Y enseguida el gallo cantó, ¿recuerda? ¿Recuerda esa experiencia? Esa no es desconocida. Esa es muy conocida para nosotros. Cuando a Jesús lo toman preso en Getsemaní y se lo llevan para la fortaleza Antonia en Jerusalén, para empezar los soldados a jugar con él, a bofetearle, a golpearle, mientras iba al juicio con Pilatos, con Herodes y sentencia de muerte iba a sufrir, Pedro siguió a Jesús. Esto está en Mateo 26. Siguió a Jesús y llegó hasta el patio de la casa de Anás, el que había sido sumo sacerdote. Y él estaba pendiente de qué iba a suceder con Jesús y seguramente vio cómo los soldados le ponían la corona de espinas, le golpeaban con una caña, le ponían un manto encima y le decían, si tú eres el rey ahora nos inclinamos ante ti. ¿Recuerda toda la burla? Eso lo estaba viendo Pedro, literalmente lo estaba viendo Pedro. Y de pronto, una persona de las que estaba allí, en algunos evangelios dice que era una criada de la casa del sumo sacerdote, se acercó y le dijo, Pedro, yo lo conozco a usted, usted andaba con Jesús. Usted debe conocer a Jesús. Oiga bien la palabra. Usted debe conocer a Jesús. Y Pedro inmediatamente sintiéndose descubierto y con el riesgo de que fuera a vivir la misma suerte que estaba viviendo Jesús, ¿qué dijo? Yo no le conozco. Y puedo maldecir y jurar que no le conozco. ¿Cómo que no le conoce, Pedro? ¿Acaso no es el mismo Pedro cuando Jesús preguntó, ¿y quiénes dicen ustedes que soy? Dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres porque mi Padre te lo reveló, Pedro, eso no lo sabe todo el mundo. Y ahora ante una criada, y se lo preguntaron 2 veces, insistió en la misma posición, yo no conozco a este hombre. Perdón, los evangelios están mal escritos. Aquí tiene que haber un error. ¿Cómo Pedro va a decir que no conoce si ya había dicho quién era? Claro, aquí vamos a un nivel todavía mucho más profundo de lo que significa conocer a Dios. Recuerde que estamos partiendo de Jeremías 9, 23, 24. Ni la riqueza, ni el poder, ni la sabiduría, sino en entender y conocer a Dios. Estamos hablando de conocer a Dios como el bien más preciado. Escuchar acerca de Él. Llegar a tener una comprensión y revelación espiritual, pero viene un nivel más profundo todavía, el nivel de vivir por convicciones con respecto a ello. Vivir por convicciones. Ya aquí el asunto no era un examen verbal, aquí era una prueba sobre la acción. Porque si a Pedro le preguntan, contesta esta pregunta, ¿quién es Jesús? Rápidamente hubiese escrito, Él es el Hijo del Dios viviente. 5, calificación máxima. Pero aquí ya no es una calificación intelectual, ya no es una calificación de que Él ha llegado a tener una revelación, sino ponga eso en práctica. Y usted sabe que ese nivel es el más difícil de todos. Porque poner en práctica
lo que nosotros hemos llegado a entender de Dios, ¿cuánto nos cuesta? Y yo no le quiero en esta tarde juzgar a usted, me juzgo a mí mismo. Yo todo lo que conozco de Dios, y aún por la revelación y comprensión de Dios, no todo siempre lo hago como Dios quisiera. A veces expreso juicios que no debiera expresar. A veces tengo pensamientos que no debiera tener. A veces tengo sentimientos o emociones que no debiera experimentar. Si yo digo conocer a Dios como lo conozco, yo no tendría que estar experimentando esto que muchas veces experimento. Y de pronto usted se puede identificar conmigo como cristiano o cristiana al decir, yo a veces siento temor. Yo a veces me siento preocupado. A veces me pregunto si será que Dios nos va a sacar de esta y nos va a sacar bien. ¿Usted cree que no? ¿Lo he pensado? Claro que lo he pensado. Y hay momentos en donde me confronto. Y de pronto cuando escucho de alguien que me dice, mire, me pasó esto y esto y esto y he perdido y he estado y mi situación es compleja, yo digo a veces, Señor, ¿y tus promesas para esta persona sí alcanzan? Tú dices que suplirás todo lo que haga falta, pero Señor, sí tienes suficiente como para ayudarle a este porque la quiebra de este es demasiado grande. La crisis de esta persona es demasiado profunda. La situación en la que ha caído es muy lejana, Señor. Sí tendrán la capacidad. Créame. Porque este es el problema nuestro. Y estamos hablando de Pedro. El prototipo del hombre que le dice, Señor, si los demás te niegan, yo no te negaré. Si los demás te abandonan, yo no te abandonaré. Y ahí estaba. Porque ese es el nivel más profundo de este conocer y entender a Dios. Y es poder vivir conforme a las convicciones que hemos atesorado en nuestro corazón. Por eso Jesús lo decía, el que me ama es el que guarda mis palabras. Si yo entiendo cuán grande es el amor de Dios, mi obediencia debía ser perfecta. Entonces puedo decirles que aún no comprendo cuán grande es el amor de Dios. Porque aún mis caminos no son totalmente perfectos. Ni siquiera pregúntenle a Hilda, ahora me voy y se quedan con ella y le preguntan. O pregúntenle a mis hijos, o a las personas que de pronto nos hemos relacionado y en algún momento se ha salido, o como dijo alguno de los miembros de las células de la semana, me dijo, no, es que a veces se le descrucifica a uno el Cristo. Uno a veces se descrucifica. Uno está crucificado juntamente con Cristo, pero a veces nos bajamos de la cruz. Sí, eso puede pasar. Y a veces mucho más frecuente de lo que quisiéramos. Pero ahí es donde estamos trabajando. Ahí es donde estamos insistiendo cada día. No solamente escuchamos, no solamente tenemos un nivel de comprensión intelectual, no solamente le pedimos a Dios revelación, sino que buscamos que nuestra acción sea consecuente con la convicción que tenemos de Dios. Y tratamos de hacerlo de la mejor forma posible. Cada día hacerlo de la mejor forma. Bueno, esto pareciera llevarnos a la cumbre y luego dejarnos caer, porque decimos, bueno, si conocer a Dios implica obedecerle perfectamente, yo estoy lejos de eso. La buena noticia que tengo para usted es que Dios conoce nuestro corazón, Dios lo conoce, sabe cuáles son las intenciones que tenemos y Él, conociendo que no somos capaces de hacerlo todo como Él quisiera, nos envía su mejor ayuda y es el Espíritu Santo. Por eso no podemos confiar solamente en nosotros, en nuestra capacidad, sino tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos fortalezca. Cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestras vidas y toma el control de nuestro ser, nos queda mucho más fácil vivir por convicciones. Esto no se trata de sacar pecho y decir yo tengo 20 años de cristiano. Esto se trata de decir yo vivo bajo el control y la dirección del Espíritu Santo. Trato de hacerlo constantemente. Cuando me doy cuenta que he fallado, inmediatamente confieso mi pecado y le pido a Dios que me llene nuevamente y controle el Espíritu Santo. Esto se trata la vida cristiana, sí. Y cuando vivimos de esa manera, obviamente nuestras dimensiones de experiencia con Dios van creciendo. Aquí ninguno de nosotros es perfecto, si no estaríamos en el cielo. Aquí todavía estamos camino a perfeccionarnos en Cristo. Y avanzamos, y ojalá usted no deje de hacerlo cada fin de semana, y usted no deje de hacerlo cada día de cada semana.
y creciendo en esta santidad que Dios nos propone, en este caminar conforme a la obediencia que Dios nos propone. Posible a través del Espíritu Santo. Las convicciones son crecientes. Cada vez nuestras convicciones son más profundas, crecen cada vez más. Y entre más cimiento tenga mi confianza en el Señor, mucho más sólida es. Y recuerde, viene todo del escuchar, del tratar de entender, del pedirle a Dios que nos revele y de empezar a vivir conforme a ello. Si usted está comenzando, bienvenido. Es la más hermosa aventura que una persona pueda tener, la experiencia con Dios. Es la más hermosa de todas. Y mire, cuando en estos tiempos de aislamiento que nos corresponde vivir, que nos da la buena oportunidad de tener espacios para leer un poco más, de orar un poco más, de interactuar con Dios un poco más, créame que es una oportunidad para crecer en esa comprensión, en esa revelación, en esa convicción de Dios, ahora más que nunca. Cuando en este tiempo una persona me dice, mire, mi situación es extrema, le digo, estás muy cerca de conocer cosas que no conocías antes. Estás muy cerca de ver cosas que nunca antes has visto. Porque ya no va a depender de lo que tú puedas hacer, sino de lo que Dios va a hacer en y a través de tu vida. Así que si es grande, es difícil, es complicado, si tú crees que el mundo se te vino encima, ahora vas a experimentar a un Dios que puede sostenerlo y levantarlo y darte libertad nuevamente. Ese es el Dios que vas a conocer en este tiempo. No es que tengas que salir corriendo como lo hizo Judas, porque apenas escuchaste, pero no llegaste a tener revelación. O no como en el caso de Pedro, que termines negando lo que habías oído y habías entendido, que conocías a Jesús, sino que llegues a experimentar en plena acción, en convicción de acción, cómo Dios te va a sacar adelante al lugar espacioso. Porque esa es la promesa de Dios para nosotros. Y eso es lo que nosotros confiamos. Por eso estamos aquí donde estamos. Por eso no nos estamos tirando por la ventana. Por eso no estamos peleando y en conflictos aquí en la casa, porque ya no nos aguantamos. Por eso no tenemos amarrados los hijos. Bueno, ya no los tengo amarrados en un cuarto porque ya me tienen cansado, cansada. No, perdóneme. Es un tiempo donde en familia podemos ahondar en entender, en tener revelación y empezar a aplicar lo que Dios nos dice que hagamos. Y seguramente nuestra experiencia va a ser emocionante. Quiero por último leerle un versículo del libro de Oseas. En el capítulo 6, el versículo 3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Mire este versículo. Y conoceremos. ¿Recuerda Jeremías 9:24? No se alaben su riqueza, no se alaben su sabiduría, no se alaben su poder. Alábense en entenderme y conocerme. Busquen entenderme y conocerme. Muy bien, estamos conociendo al Señor. Estamos cada día comprendiéndole mejor. Pero aquí Oseas nos dice, y proseguiremos en conocer. Como el alba cuando está dispuesta a su salida. ¿Se ha visto usted en estos días cuando se ha levantado y apenas empieza a clarear el día? Qué emocionante cuando de la oscuridad empieza a aclararse el día. Y qué emocionante en la medida que van pasando las horas hasta el cenit del sol a las 12 del día cuando está en su plenitud. Eso es lo que Dios está diciendo. El conocimiento de Dios es algo creciente. No nos detengamos, prosigamos en conocer a Dios. Porque Él vendrá como lluvia temprana y vendrá como lluvia tardía. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando pensamos que ya todo se perdió, que cuando hemos sembrado, cuando hemos cultivado y cuando necesitamos agua para que esa última parte de ese periodo de cosechar llegase a darnos los frutos que esperamos, cesó la lluvia. Nos faltó la lluvia para terminar el proceso de la cosecha. Y de pronto Dios dice, tranquilos, tranquilos, aquí estoy yo, con lluvia tardía. La lluvia que de pronto no esperaban, la lluvia que ya ustedes creían que no iba a llegar y se la envío para que sus cosechas tengan el fruto que esperan. Eso es lo que Dios dice. Tranquilos, tranquilas. Mi lluvia llega a su tiempo, la temprana, pero la que ustedes de pronto ya no esperaban, también se las envío. Y sus esfuerzos, y sus siembras, y sus trabajos no serán en vano. Este es el conocimiento que tenemos de Dios. Y no es total.
no es pleno. Vamos conociendo y proseguimos en conocer al Señor. Y esta es mi invitación para usted. Si lleva mucho tiempo o poco tiempo, si tiene mucha experiencia con el Señor o si apenas está comenzando, conozca y prosiga en conocer al Señor. Y Él va a ser como la luz que va clareando en el día, hasta que se haga perfecto. Ese día perfecto será el día de nuestra muerte, que pasemos a verlo cara a cara, cuando todas nuestras dudas se disiparán, cuando todas nuestras preguntas se contestarán, cuando viéndolo a Él ya no tenemos nada más que decir. Pero mientras ese momento llegue, caminemos y avancemos en conocer a Dios. Por eso el profeta Jeremías le decía al pueblo de Judá: no se alaben en sus riquezas, no se alaben en su sabiduría, no se alaben en su poder. Busquen entenderme y conocerme, que yo soy el Señor Dios. Y esto se lo puedo decir a usted con toda certeza en esta tarde. Toda su riqueza, toda su sabiduría y todo su poder, agradezca a Dios por ello. Pero no ponga su confianza en eso. Ponga su confianza en la medida en que va entendiendo y conociendo quién es el Señor. Para que no terminemos como Israel terminó, adorando ídolos de palo y de piedra, habiendo abandonado la fuente de agua viva. Oremos al Señor y démosle gracias. A ustedes gracias por estar allí y escuchar, y que Dios les dé bendición que sobreabunde. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias y te bendigo. Este tiempo, ese es un tiempo de bendición. Viene empaquetado en tribulación, viene empaquetado en dificultad, viene empaquetado de pronto en angustia. Pero cuando le logramos quitar ese paquete, ese envoltorio que trae, y descubrimos lo que había dentro, decimos: nada que ver. Si nos hubiésemos dejado llevar por la apariencia externa, lo hubiésemos desechado, lo hubiésemos botado. Pero cuando pasamos la angustia, cuando pasamos la confusión, cuando pasamos el temor y descubrimos la certeza de confiar en el Señor que no falla, todo cambió. Y esto es lo que quiero decirle. Este tiempo de angustia, aflicción, tribulación, cansancio, simplemente es la forma en que Dios está revelando cosas preciadas para los que no se dan por vencidos, para los que no se rinden, para aquellos que son capaces de quitar ese envoltorio de angustia, de aflicción, e ir más profundamente a descubrir la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y la bendición de Dios que suplirá todo lo que haga falta. Y esto es una realidad para usted. Señor, gracias te doy, porque todos y cada uno de nosotros estamos en el mismo barco y estamos atravesando la misma tempestad y estamos sufriendo los mismos rigores del momento. Pero también todos nosotros tenemos algo que nos es común, y es que tú estás en nuestra barca. Y tú eres el que te levantas y con autoridad mandas al viento que se calme y a las aguas que se tranquilicen. Y entramos en sosiego. Dile a mis emociones, Señor, que se tranquilicen. Dile a mis pensamientos locos que se tranquilicen, Señor. Y tú lo dices a través de tu palabra. No se alaben en su riqueza, no se alaben en su fortaleza, no se alaben en su sabiduría, sino en entenderme y conocerme que yo soy Dios que hago misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas quiero. Dios hará misericordia con usted. Y Dios será justo con usted. Sus esfuerzos no serán perdidos. Sus trabajos no quedarán en vano. Dios le recompensará grandemente, porque así es Él, generoso y misericordioso. Gracias, Señor, te doy por los enfermos. Gracias te doy, Señor, por los necesitados. Gracias te doy, Señor, por aquellos que tienen conflictos personales o relacionales. Gracias te doy porque ellos tienen la opción de verte a ti obrando en sus vidas de una forma poderosa y sobrenatural. Si no existiera ese momento en sus vidas, no te podrían ver a ti como el Dios todopoderoso que eres.
Ahora, Señor, envía sobre ellos sanidad. Envía sobre ellos medicina. Envía sobre cada uno, Señor, restauración. Envía, Señor, en el nombre de Jesús, levanto y fortaleza. Así en el nombre de Jesús sea. Dios no dejará para siempre caído al justo. Dios lo levanta, lo restaura. Bendito seas, santo eres. Gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo, Señor. Porque juntos nos animamos mutuamente, vernos buscándote a ti, y vernos conociéndote mejor, teniendo más profundas revelaciones y unas convicciones que nos llevan a actuar con seguridad. Nos permiten saber que esto es un proceso de formación para grandes cosas que vendrán. Por eso este nuevo mes que el gobierno ha decretado, Señor, de aislamiento, permítenos a nosotros, en vez de reaccionar con queja, con lamento, con angustia, con aflicción, decir, Señor, gracias porque me das más tiempo para conocerte, para amarte, para servirte, para escucharte, para recibir de ti revelación. Bendice a los que pueden en este tiempo salir a trabajar y a los que no pueden, bendíceles de forma sobrenatural. Suple todo lo que falte, Señor. Suple todo lo que falte y sostén a todos los que en ti confían. Es tu promesa, oh Dios. Escucha del Señor esta canción. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Qué bueno, que así sea, que Dios nos permita cuando Él vuelva estar así, al 100%, confiando en Él y viendo su gloria y su misericordia sobre nuestras vidas. Dios les bendiga. No se olvide, este miércoles en nuestra capacitación tendremos el tema de la vida en cuarentena, una experiencia significativa. Es una experiencia significativa. Los esperamos igualmente el martes en nuestro tiempo de oración y ayuno, a las 12 y a las 6. Y nos volveremos a reunir en nuestras actividades de profesionales los jueves y los sábados con los jóvenes, con los niños, y en esta reunión a las 5 de hoy en 8 días. Que Dios me les bendiga mucho más de lo que hasta ahora lo ha hecho. Dios les guarde y les bendiga.